Bien, y aquí estamos después de este hermoso separador que nos recuerda que somos el club más grande y más lindo del mundo, dándole la bienvenida a Gaby Pepe. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andas, Gaby? Muy contenta, muy bien. ¿Estás contenta? Muy contenta. ¿Estás feliz? Sí, estoy muy feliz. Por todo, ¿no? En general. Bien, bien. Avisen cuando termina El momento bostero. Están siendo difíciles los lunes. Yo no puedo creer que tengo este separador. Ustedes no saben lo feliz que estoy yo. Ay, qué bueno. Yo no quiero faltar nunca a la columna porque quiero escuchar mi separador. No se A lo mí me pase, va a sorprendió empezar. que vengas el feriado, ¿eh? Así que ahora entiendo que es por el separador. Es por el separador. Perfecto. Sí, sí. Tenés que escuchar, si no lo hiciste todavía, la entrevista con Marvelati el viernes. Porque Ah, fue una no, entrevista ella- excesivamente bostera. Ella me cae Ella 100.000 bárbara. puntos, por supuesto, de todas sus actuaciones bárbara. y todo. Y además que es recontra bostera y le sigo todo lo que hace, todo. Sí. Bueno, genial. contó acá que su sueño es ser la voz del estadio. Sí, lo escuché, Aunque claro, lo vi. respeta mucho al actual, se encargó de decir Sí. 22 veces que la quiere un Sí, montón. sí, creo no que hasta estaba pueden ser cerruchando el amigas. piso. No, Sí, no. Pero para nada. Pero que su es un deseo. sueño. Y claro, bueno, todos tenemos, ¿no? Como decís, qué sé yo, no sé, yo quiero tener un programa de Boca, y no es que estoy... Bueno, y con siempre- Marvelati, ¿Es tu sueño? Siempre lo digo. Siempre digo que todo lo que hice en mi carrera profesional, estos 20 años, es para terminar haciendo algo de Lo que Boca. se te Periodismo canta. partidario, buenísimo. Viste que repasa con Eso. periodistas o, qué sé yo, personajes del mundo comunicación Sí. que hacen toda una carrera y que de repente cumplen cierta edad Sí. y mandan todo el diablo En y general hacen... hay gente que tiene plata, ¿no? Bueno, también, Gaby, también. En general son varones también, si me pones yo a... creo que no sé si me me va a dar empujas. para alargar todo. No, pero no, bueno, ojalá. pero vas a poder Ojalá. hacer lo que quieras, Sí, Javi, porque ojalá. eso te da la impunidad del tiempo. Ojalá. Bueno, igual no vamos a hablar de Boca ahora, No, no, lamentablemente, no, no. porque yo estoy... Vale, vale. Vengo con un temón, para mí es un temón, pero previamente a darles una noticia de último momento. ¿Hay breaking? Pará. Sí, no, sí, pero no es una buena noticia, ¿no? Ah. No es una buena Ah, noticia. Que es, bueno, que nos acabamos de enterar que falleció Juan José Musi. Uf, Juan José Sí. Musi, 6 veces intendente de Berazategui. tremendo. Murió a los 84 años y bueno, estaba internado hacía una semana en el Hospital del Cruce de Florencio Varela, así que bueno, obviamente nuestras condolencias a la familia de Musi, dirigente histórico del Sí. peronismo, que además fue ministro de Del Salud. PJ. Sí, fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y estaba mirando yo, bueno, acá salió un tuit de Cristina que ahora lo repasamos, pero estaba mirando yo la última elección de Musi. Si hay una gestión evidentemente exitosa en la provincia de Buenos Aires, es la de Berazategui. Mira. 64,32% Ah. sacó Juan José Musi en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, que fue como candidato testimonial. Ah, ¿no? claro, En sí. la provincia. Bueno, y acá vemos que Cristina sacó un tuit. tuit. Sí. Sí, bueno, que obviamente presenta sus condolencias, ahí está, en pantalla. Me acaban de comunicar el fallecimiento del doctor Juan José Musi, gran e histórico intendente de la localidad bonaerense de Berazategui, peronista de toda la vida. Fue también secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos, y en especial a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui y por quien tengo un gran afecto. Una voz muy, muy escuchada dentro del peronismo, ¿no? No, Un aparte, histórico. Patricio, con esos Juan José. números. Juan José, una voz muy escuchada, digamos, cada vez que hablaba Musi, ¿no? Había como bueno, a ver qué dice, como un poco marcar la línea obviamente por su larguísima trayectoria. Así que bueno, vengo primero con esa noticia. Bueno, perfecto. Entonces, nuestras condolencias también para Sí. la familia. Estoy viendo ya empiezan a llegar también los mensajes de afecto de distintos referentes del peronismo, Julio Alac, entre otros, y otros intendentes también de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para estudiar también, ¿no? Digo, en esas localidades donde las gestiones funcionan, en una época donde pareciera, y lo mezclo un poco con lo que vamos a hablar ahora, que aquellas banderas que levanta el peronismo, más allá del partido, bueno, también están en tensión, ¿no? Digo, se está discutiendo una reforma laboral y cuesta que escuchar la voz del peronismo sobre cómo debería ser esa reforma laboral. Sí, acá traje como tema la reforma laboral, no para hablar de todos los aspectos de la reforma y si hay que hacer o no una modernización, sino para hablar de dos cuestiones para mí centrales que tienen que ver con la columna vertebral del peronismo, que justamente son los sindicatos. Claro. Hay, hay un borrador de la reforma laboral que ya está dando vueltas en algunos despachos, ¿no? de los sindicatos, que ya lo tiene la CGT.
y que estaba mirando bastante horrorizada, ¿no? Porque hay dos cuestiones fundamentales en la reforma laboral que afectan, yo creo que sería la esencia del funcionamiento de los sindicatos. Son dos temas, tiene que ver con la negociación colectiva, ¿no? Que hoy tenemos por rama o por sector, y la voluntad del gobierno de que eso pase a ser una negociación regional o por empresa. Ahora vamos a charlar un poquito de qué significa esto. Y el otro tema tiene que ver con digamos, como establecer mecanismos que de alguna manera entorpezcan el cobro de lo que se conoce como cuota solidaria. No solamente la cuota solidaria, sino la cuota sindical. Ahora vamos a hablar de cuál es la diferencia entre estas dos cosas, para qué sirve. Pero bueno, primero hacer un poco un panorama de en qué situación está el diálogo con los sindicatos. Ustedes saben que hay una cosa que se llama Consejo de Mayo. ¿Está entre nosotros ese diálogo? Porque yo hasta ahora lo que veo es un dirigente muy pro patronal y el resto de los sindicatos peleando por su participación en esa discusión. Sí, a ver, vamos a ver una fotito del Consejo de Mayo que habíamos, la otra vez lo habíamos repasado, y a ver, el único dirigente que está de la CGT en el Consejo de Mayo como representante es Gerardo Martínez. Gerardo Martínez es el secretario general de la UOCRA. Claro. Gerardo Martínez venía conversando en ese marco de ese consejo, pero hace un par de semanas, ustedes no sé si recuerdan que hubo elecciones en la CGT, y que uno de los que resultó electo para formar parte de la conducción de la CGT es Cristian Jerónimo. Cristian Jerónimo es del Sindicato del Vidrio. Gerardo Martínez presionó bastante para que Cristian Jerónimo integrara el nuevo triunvirato de la CGT. Y entonces, antes de esa elección, ahí lo estamos viendo, ¿no? A Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo. Ahora vamos a hablar de algunos actores también caídos, ¿no? De esa mesa, porque sí, por lo pronto está presidida por Guillermo Francos. Guillermo Francos afuera, diríamos, ¿no? ¿En dónde anda? En su casa tomando mate. Claro. En el Consejo de Mayo igual también están los empresarios, está Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo. Sí. Retomo lo de la CGT. Cuando es electo el nuevo triunvirato de la CGT, para también lograr que Jerónimo formara parte de ese consejo, de ese triunvirato, Gerardo Martínez, que es justamente como vos decías, José, considerado un actor tal vez no tan combativo. Dialoguista, ¿no? bastante Lo dialoguista. dijiste con más suavidad de lo que yo propuse. Pero bueno, se reunió con Moyano y dijo que él estaba en contra de la reforma laboral. ¿Sí? Okay. También ya salió Cristian Jerónimo a decir que están en contra de la reforma laboral. Como no se conoce en realidad oficialmente cuál es la reforma laboral, medio como que no se sabe bien a qué, es un fantasma. cuál es. Claro, después hay muchos puntos para debatir. Pero bueno, ahí está Gerardo Martínez, que en las últimas reuniones del Consejo de Mayo no fue, mandó a la abogada del sindicato, y que entonces no está muy claro qué va a hacer Gerardo Martínez. Dentro de la CGT hay algunos dirigentes que lo miran con más desconfianza, ¿no? Diciendo, está negociando por atrás y nosotros no lo sabemos, o está realmente en una posición más combativa. Bueno, veremos. Dentro del gobierno hay distintas posiciones. Está quien para mí es el cruzado de la reforma laboral. ¿Ah, sí? El más extremista de todo, ¿no? El que propone arrasar con todo, que es... ¿Quién es? Federico Sturzenegger. Exactamente. ¿Quién iba a ser sino el pelado Sturzenegger? Vamos a escuchar lo que decía Federico Sturzenegger sobre la reforma laboral. Pueda ganar más y que la gente pueda tener trabajo formal. El diagnóstico es clarísimo. Argentina hace 15 años no crea que la gente pueda ganar más y que la gente pueda tener trabajo formal. El diagnóstico es clarísimo. Argentina hace 15 años no crea trabajo formal, así que obviamente tenemos un problema muy serio en ese sentido. Y yo diría que hay como tres grandes temas, ¿okay?, en esto. El primero es que la relación de trabajo es una relación que todo el mundo caranchea. ¿Cómo? A ver si se entiende lo que es. Todos muerden. No, a ver. Todos muerden. de ahí. A ver, acá Menos está aportes. Gabriel, me va a saber ayudar. Son los caranchos. A ver, ¿quién caranchea la relación laboral? Bueno, por lo pronto el propio Estado, porque cuando vos contratás tenés unos impuestos impresionantes a la relación laboral. Los sindicatos también caranchean.
porque se llevan una comisión, la cuota solidaria, el aporte sindical para el que está sindicalizado. La industria del juicio caranchea. Los empresarios caranchean, porque también hay aportes que a veces tiene que pagar la relación laboral. Entonces, hay tanto carancho. Disculpame que te lo ponga así como medio, pero todos digo, quieren morder. Todos nos ensalzamos diciendo que el empleo, pero a la postre es un contrato de la cual todos caranchean, es como si fuera como Jesús con los panes, ¿no? Como que hay que darle a todos, bueno, acá, como no hay milagros, esto Ay, que lo Gaby, Bueno. por favor. Bueno. Es tremendo cómo en su discurso él establece como una falsa igualdad de condiciones, ¿no? Bueno. Entre un sindicato, Techint. Digo, como si todos tuvieran el mismo poder. Bueno, acá hay algo que es muy importante lo que vos señalás, José, porque justamente la esencia del discurso de Sturzenegger es modificar algo que es el pilar del derecho laboral y el derecho laboral justamente parte de la base de que no hay una negociación entre iguales, Claro. no es un contrato entre iguales. Entonces, Sturzenegger lo que hace es, como decimos los abogados, civilizar el contrato laboral. Y es decir, tratarlo como si fuera una cuestión de derecho civil. Cuando en derecho laboral hay un montón de principios que se aplican que tienen que ver justamente con que el derecho laboral intenta proteger a la parte más débil de la relación. Por ejemplo, cuando se usa el principio que se llama indubio pro operario, es decir, cuando, ante el caso de duda, se está en favor del trabajador y no del empleador. Bien. Bueno, entonces Sturzenegger lo primero que hace muy a tono con la época es decir, esto es esta de partes iguales negociando, vos tenés que tener libertad Claro. para negociar. Y después, ¿qué dice? Que la gente gane más. Claro. Que la gente gane más. Y ahí te dice, lo que pasa es que te están carancheando el sueldo, porque si yo te saco la cuota solidaria, la cuota sindical, no sé qué, entonces vos vas a ganar mucha más plata, ¿no? Está planteando de alguna manera eso. Esto para mí es muy importante, porque justamente va sobre estas dos cuestiones que decíamos. ¿Qué pasa con la cuota solidaria? La cuota solidaria es como si fuera, lo voy a decir como muy, una manera muy burda, ¿no? Sí. Pero es lo que paga el trabajador no afiliado. Ujú. Es un porcentaje que a veces puede ser 3%, 4%, depende del gremio, de su salario, justamente para servirse de el contrato colectivo, el convenio colectivo de trabajo, del convenio colectivo de trabajo, que ¿quién negocia? El sindicato. Por supuesto. Perfecto. Entonces es como que si el sindicato te estuviera dando un servicio sin que vos estés afiliado, vos te beneficias de la paritaria que negocia el sindicato, de las Los condiciones derechos, laborales Sí, de que no negocia el ocuparte sindicato. de tener que sentarte con tu empleadora, de decir, che, quiero un aumento, en qué condiciones son. Es como si fuera como si vos le estuvieras pagando la gestión Claro, al sindicato, sí, ¿no? sí. Es muy antipático decirlo de esa manera, pero es así. Y a la vez, en realidad, si uno lo piensa, inclusive en los términos mercantilistas en los que plantea todo Sí. este gobierno, ese dirigente sindical pierde tiempo de su vida o gasta tiempo de su vida Sí. en reunirse, pensar una estrategia, ir a otra reunión, a rosquear el aumento. O sea, en algún sentido es un aporte que paga el empleado no afiliado, porque el afiliado en realidad también percibe un montón de otros beneficios de ese convenio, Ujú. como puede ser un campo de deportes, Sí, un club, turismo sindical, una un obra montón de social, cosas. ¿no? Sí, Digo, labores- las personas que han podido pasar por tener un trabajo registrado sabe que en general si tenés un sindicato copado está buenísimo el sindicato. Totalmente. En economía le llamamos externalidad, que es vos no participás del contrato, de la Claro. interacción, pero te ves directamente beneficiado. Entonces Claro. hay una externalidad positiva para el trabajador incluso, y hay una discusión, no me voy a meter ahora, pero cómo eso se pone en precio. Bueno, una buena manera de ponerlo en precio es teniendo que pagar un porcentaje de ese beneficio que recibe. Claro. Y además, vos aunque no estés afiliado, igual usás Claro. la obra social del sindicato, ¿no? La obra Claro, por social que supuesto. te corresponde por formar parte de esa actividad. Y gran parte de la cuota solidaria que se descuenta del salario también va justamente a sostener las obras sociales. Ujú. Que después, en todo caso, otro día hablamos de qué pasaría si Ah. las obras sociales quiebran todas, porque toda esa gente va a ir a parar al Claro. sistema público, Claro. ¿no? Bueno. Entonces, decía, acá hay un punto muy importante. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Por lo menos, ¿qué es lo que figura en el borrador? Por ejemplo, pedirle a la empresa y al sindicato que cierre un acuerdo particular para que se autorice el cobro de esa cuota solidaria, algo que ahora es automático, que se autorice y que el empleado además autorice
que te retengan el porcentaje Claro, o sea, para que esa cuota solidaria. Deje de ser obligatorio, básicamente. Que deje de ser obligatorio y que pase a ser voluntario, y además te va a trabar bastante que se pueda efectivamente hacer ese Cobrar, aporte. obvio. Porque, claro, digamos, establece todo un mecanismo que Burocracia. lo hace casi imposible. Claro, ahora hay una decisión política que este gobierno tiene desde el primer día, que es vaciar la caja de los sindicatos. Bueno, justamente. ¿Pero para qué? Bueno, ¿para qué? Bueno, primero, obviamente, es un movimiento en favor del sector empresario. Eso ni hablar. Pero igual tengo algunas preguntas sobre eso, ¿no? A ver. Pero es un movimiento en favor del sector empresario. Eso por un lado. Y por otro lado, porque vaciar los sindicatos también es sacarle la columna vertebral al peronismo. Pero claro. ¿no? Entonces, tiene estos dos objetivos. Digo si le conviene o no le conviene a los empresarios, porque efectivamente los empresarios se están preguntando en este momento si les conviene, por ejemplo, esto que plantea el gobierno de pasar de una negociación colectiva por rama o sector a una negociación colectiva por empresa o por región. A ver, la misma cuestión. El objetivo es debilitar al sujeto colectivo Claro. sindical y entonces decir, bueno, a partir de ahora los trabajadores van a negociar, por ejemplo, los empresarios con la comisión interna de las empresas y no para todo el sector, el sindicato, o por regiones también, pensando, ¿no?, que hay hay regiones del país donde sale más caro, el costo de vida es más alto, y otras donde es más bajo, donde el sector público también paga salarios muy bajos, ¿no? Hay en el noroeste, por ejemplo, me estaban contando el otro día, el sector público paga salarios muy bajos, entonces, bueno. ¿Le conviene o no le conviene también a los empresarios? Y más o menos. Porque en realidad lo que te genera la negociación colectiva por rama, por sector, también es un cierto orden, un punto de partida común para todos. Y lo que de alguna manera te desalienta es que otra empresa utilice la baja de los salarios para ganar competitividad, ¿no? Claro. Entonces, eso sería también ya competencia desleal, porque si vos le pagas una miseria a tus empleados, entonces podés bajar los costos de la producción, entonces ofreces productos más baratos que yo, que pago un salario mejor, y entonces, Sí. eso es competencia desleal. En cambio, el convenio colectivo y la paritaria lo que establece justamente es un piso común para todos, ¿no? Y solo se puede nivelar para arriba. Que es también lo que pasa en países donde no existen esos convenios laborales, donde no hay participación laboral organizada en sindicatos, como China, ¿no? Sí. Que tenés productividad basada en mano de obra muy barata. Bueno, y así, digo, es mucho más complejo el fenómeno chino, pero hay algo de eso en la raíz de que hoy veamos los productos que produce China en todas partes del mundo. Ahora, yo también pensaba mientras hablabas, Gaby, y Sí. en tu carácter de abogada te pregunto, en la Argentina no existe esto que se llama principio de no regresividad Exacto. en la legislación laboral. Sí. O sea, la idea de que se avanzó hacia una consagración de derechos para los trabajadores y que ningún proyecto de ley ni institución puede ir en contra de ese avance. Bueno, es que justamente una de las preocupaciones de los abogados que están viendo el proyecto es que va en contra del principio de no regresividad, que justamente iría hacia atrás con algunas conquistas de derechos. Eso ya más en materia individual, ¿no? Claro. Yo voy a lo colectivo porque entiendo que es lo más antipático, porque Ajá. la discusión, como la plantea el gobierno, es los sindicatos quieren cuidar sus privilegios, sus cajas, y te están sacando el salario a vos. Entonces yo lo que me pregunto es, bueno, ¿para qué los sindicatos negocian de esta manera? ¿Para qué me sirve a mi trabajador tener un sindicalismo organizado de esta manera y no de otra? Y para poner un ejemplo de países en los que están justamente organizados por sector, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, negociación casi enteramente es sectorial. Y eso genera... Como en Argentina. Como en digamos. Argentina, exactamente. En Francia, en Países Bajos hay convenios sectoriales, lo mismo en Alemania y en Austria, donde hay sindicatos en Alemania muy fuertes, negociación por rama entre sindicatos y federaciones patronales. Bueno, todo, digo, en la mayoría de los países a los que uno dice, me encantaría parecerme... Que Milei mismo dice, ¿no? Vamos a Claro. Alemania. ¿Y dónde se negocia solo por empresa? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos y en gran parte de Europa
Central y del Este. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que la cobertura sindical justamente es muy baja, o sea, cada uno va y se arregla como puede con Individualismo puro. frente a la empresa. Entonces, digo, es una discusión antipática para dar para los sindicatos, porque cómo les explican que en realidad no es que esté cuidando la caja del secretario En la general, pileta del club ¿no? sindical, sino ¿para qué sirve todo esto? Hay otro problema que tiene que ver con quiénes son los interlocutores del sindicalismo en este momento. Y si nosotros vemos la foto del Consejo de Mayo, bueno, estaba Guillermo Franco sentado ahí en la cabecera. Guillermo Franco, que ya no es más jefe de gabinete y que era un interlocutor para los sindicatos interesante, digamos, en términos de que es una persona razonable, ¿no? De la política. Y el otro interlocutor es, que no figura en la foto, pero que sí, efectivamente, es Santiago Caputo. Santiago Caputo, que tiene muy buen vínculo con Gerardo Martínez y también con Andrés Rodríguez y también tenía diálogo con otros sindicalistas, pero que ahora tuvo que bajar el perfil porque, como venimos contando, la interna la ganó Karina Milei. Y apareció un nuevo actor en esta discusión, que es Diego Santilli. Claro. Y Diego Santilli, que viene del peronismo, que tiene una relación con muchísimos sindicalistas, que tenía una relación muy estrecha con Hugo Moyano. Sí, claro. ¿Ustedes recuerdan cuando Mauricio Macri inauguró el la busto estatua de Perón? La estatua, la la estatua estatua de Perón, ¿no? Un busto. Mucho más, estatua le de hicieron Perón. el cuerpo completo. Muy grande la Estatua de Perón. que No está fue ahí solo en la cabeza, Mati. cerquita de la CGT ¿Fue en y del campaña o ya correo. era presidente? No, en campaña En 2015. campaña. Ay, esa época en la que Macri en campaña Sí. decía, no vamos a destruir nada de lo que se Sí, consiguió. que decía, el peronismo, yo bastante bien con el peronismo, todo bien. con el sí. peronismo. Bueno, ahí en ese acto estaba Hugo Moyano, estaba Macri, estaba Ritondo y estaba Santilli. Tenían una relación muy cercana, justamente porque Ritondo, desde el gobierno de la ciudad, estuvo siempre encargado, digamos, la cuestión relacionada con la basura, Sí. ¿no? Moyano, recolectores de residuos. Entonces, ahí había un vínculo muy cercano. De hecho, me contaban que, ¿se acuerdan ustedes todo el escándalo del espionaje de la AFI macrista, que Obvio. tuvo a Diego Santilli como uno de los blancos, ¿no? de ese espionaje? ¿Por qué? Porque querían saber que hablaba con Moyano, entre otras cosas. Entonces, me decía, Eso para ser bueno, porque probablemente haya Entre querido otras cosas. espiar, claro. entre otras Sí. cosas, pero dicen que uno de los temas era la Seguro. relación con Moyano. Claro. Que ahora dicen que no están hablando, lo mismo que dice que con Daer tampoco está hablando, no sé, pero digamos, ahí hay una relación. Entonces, yo vengo preguntando en el gobierno, bueno, ¿cuál es la voluntad que tienen de negociación y hasta qué punto muchos de estos temas se tiran sobre la mesa porque quieren romper todo de verdad? Digo, si es la línea Sturzenegger la que se va a imponer, o si es o si Más está Santilli puesto para negociar. Claro. Bueno, a mí me dicen que Milei no quiere romper todo, que no tiene intención de ir al choque con la CGT, pero no sabemos, ¿no? Porque obviamente el gobierno está empoderado en este momento después del resultado electoral. Obvio. No, y además, digo, después está la conversación que se puede tener con distintos referentes de la CGT, que también hay una pluralidad de voces sobre el plan de acción que hay que hacer, ¿no? Para dar esa lucha, que ahora si quieres hacemos doble clic ahí, ¿no? Porque, digo, por un lado, el otro día lo discutía con Octavio Argüello, creo que es el apellido, no quiero decir mal, pero... De Camioneros. Claro, uno Sí. del Triunvirato, de hecho el único que renovó Exacto. al frente de Triunvirato, y él no solamente nos dejaba la seguridad de que iba a haber movilización en el caso de que haga falta, pero también señalaba que no está habiendo una actitud de querer incluirlos en la conversación, ¿no? Por parte del gobierno nacional. Entonces lo que está viendo es una demonización total de la organización sindical, sobre todo de los dirigentes sindicales, en la que muchas veces cae gente que defiende quizás ideas del peronismo, porque creen que en la CGT hay una falta de representación también de ese espíritu combativo. Se ha escuchado mucho decir dónde está la CGT en la gestión Milei, pero que todo conduce al final del día a desprestigiar esa figura y a minimizarla en una discusión que está siendo muy grave. Y la otra pregunta que nos hacíamos es si efectivamente se va a lograr transformar la realidad argentina con esta reforma laboral. Bueno, eso último yo te diría casi
casi con seguridad que no, porque básicamente nunca ninguna reforma laboral en ningún lugar del mundo generó una mayor flexibilización, digamos, que es lo que busca el gobierno, generó más puestos de trabajo. Claro. Y nuestra experiencia en Argentina es la misma. De hecho, ¿no? son los mismos argumentos de los 90. Son los mismos argumentos No, de y los Milei 90. ya avanzó bastante. Sí, y hubo dos grandes, claro. Bueno, de hecho con la ley de bases y con el DNU 70, que igual el capítulo justamente está frenado, es el capítulo laboral, pero la ley de bases, con todas las cuestiones que incorporó ahí, tampoco generó más puestos de trabajo. Entonces, digo, me parece que está bastante clara. Eso no quiere decir que no haya que reformar nada, que no haya que discutir algunas cuestiones y todo eso. Yendo así hacia adentro de la CGT, la semana pasada hubo una reunión de, digamos, la plana mayor de la CGT con los que van a ser los diputados, claro, los diputados electos, los diputados sindicales, ¿no? Más vinculados a la cuestión gremial. Y bueno, no fue muy buena la reunión, me dicen, porque efectivamente ahí hubo algunos reproches en el sentido de, bueno, Paco Manrique que dijo, bueno, criticó un poco los tiempos de la CGT y entonces dijo hay que salir a la calle, ¿no? Hay que dar la discusión y todo eso. Y un poco lo cruzaron y le dijeron, momento. Porque, a ver, enero de 2024 la CGT le hizo el paro más rápido de la historia a Javier Milei justamente para frenar la reforma laboral, tanto en la ley de bases como en el DNU 70. Huito Moyano le dijo, un momento, porque el único capítulo de la reforma laboral que quedó frenado en la justicia es el DNU 70, ese justamente lo relacionado con las cuestiones laborales, ¿no? Entonces, como bueno, esperemos un poco porque eso no es tan así como que no hace nada, ¿no? Claro. Sí es verdad que ahora hay que encarar cómo es la discusión que viene. Claro. Y ahí lo que hubo también fue un repaso de lo que se consiguió en la ley de bases. La ley de bases también iba mucho más allá de lo que 100%. terminó saliendo. Y ahí hubo un trabajo muy fino, ¿no? De articulación, que en ese momento hizo sobre todo Daer, que anduvo de recorrida por las provincias, que estuvieron hablando con diputados, senadores de la UCR, de la izquierda. Pichetto. Con Pichetto, con todos los que estaban ahí eran como dadores de gobernabilidad, pero que igualmente se pusieron algunos límites. Ellos dicen las líneas rojas que no hay que cruzar. Okay. Me interesa. Y en eso está, por ejemplo, estas cuestiones que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque lo que dicen la CGT justamente es que hay algunas cuestiones vinculadas con derechos individuales que sí, y esto lo digo yo, ¿no? Si se modifican las indemnizaciones de manera regresiva, ¿está bueno o no? No está bueno. No. Ahora, ¿el día de mañana se puede recuperar? Sí. Ahora, si te modifican la manera de negociar, claro. No se puede recuperar. Y es muy difícil. Claro. Es mucho más difícil el día de mañana salir a negociar algo cuando vos tenés la organización sindical desarticulada. Sí, y aparte lo que decías antes me pareció clave, que es la capacidad de movilización más grande que tiene el peronismo hoy como principal fuerza política opositora es la sindical, ¿no? Digo, la posibilidad de parar un país. Aunque también ahí hay relatividad que poner sobre la mesa, porque con el nivel de informalidad que estamos viendo los argentinos, digo, los paros que ha hecho la CGT, nosotros salíamos con el móvil a la calle y parecía como que no había tanto paro ese Pero día. aparte no solamente eso, José, que está bueno que lo menciones, pero no solamente eso, sino que los mismos dirigentes te dicen que los trabajadores no quieren. Claro, no quieren. ¿Por qué no les quieren? descuentan Porque el- les descuentan el día. Entonces es muy difícil Claro. convencer desde ese lugar. Entonces por eso dicen, nos tenemos que poner un poco más creativos, tenemos que buscar otra idea. ¿Por qué? Porque hubo ya paros generales. Y como vos decís, el primero fue más o menos exitoso, digamos, con más movilización. Pero ya después los siguientes no. Después tenés que la UTA no se pliega, entonces si no tenés el transporte no tiene tanto impacto. Claro. Entonces hay un montón de cuestiones que yo entiendo que obviamente cuando el reclamo es ¿por qué no hace nada la CGT? Bueno, ¿qué debería hacer? Bueno, si la única herramienta que tenés es el paro, primero que el paro general tiene que ser la última herramienta, no la primera, Sí. ¿no? La última. Y después que tenés que ver, efectivamente, tiene que ser muy contundente para que sea exitoso. Sí, porque si no vacías tu propia capacidad de movilización. Exactamente. Entonces, hay un entendimiento de dos cuestiones. Por un lado, dentro del peronismo, porque esto también se habló la semana pasada en la reunión del PJ que hubo el martes a la noche. Dentro del peronismo hay una conciencia plena
de que la reforma laboral va por los sindicatos y que si va por los sindicatos es para pegarle justamente al mismo PJ, a la capacidad de movilización de la oposición, y por otro lado, dentro de la CGT, de ver cómo se encara esta discusión. Y ahí volvemos otra vez a que hay que hablar también con los gobernadores que vienen del peronismo y que tal vez van a colaborar con el gobierno en muchas cuestiones, pero que la idea es que estos dos temas que yo estaba mencionando al principio, bueno, que de alguna forma eso quede frenado, ¿no? Claro. Gaby, ¿hay tiempos? ¿Sabemos agenda? Plazos. Bueno, Plazos. en principio se decía que se iba a discutir todo en diciembre. Ahora parece que en diciembre solamente va a ser el presupuesto y después en febrero el paquete de las reformas. El gobierno obviamente está tanteando a ver cómo viene esta cuestión. También habría que mirar qué pasa con la cuestión económica, ¿no? Porque es verdad que el gobierno recién gana la elección y está muy empoderado, pero el viernes también hubo como un aviso de que de que la cuestión por lo menos cambiaria, ¿no? Que no está tan tranquila como antes, a partir de justamente esta nota que sale de Wall Los Street 20 Journal. mil millones que al final van a ser 5 en el mejor de los casos. Pará. Exactamente, Charlamos subió el el viernes, riesgo sí. país, ¿no? Subió el dólar, entonces hay ahí una cuestión de, bueno, ¿qué va a pasar? Y a quién le conviene llegar con la discusión a febrero o adelantarla ahora. Eso me parece que también está mirando cada uno. Vamos a febrero si tenemos vacaciones tranquilos. Sí, bueno, hay que ver, ¿no? Si al gobierno le conviene adelantarla ahora o si la patean para febrero para que salga el presupuesto y listo. Claro. Por ahora los gobernadores que vienen diciendo vamos a colaborar, dicen vamos a votar el presupuesto. No están. Hasta ahí llega la presupuesto. colaboración. La colaboración Y también llega- hay un intercambio ahí necesario para que eso ocurra. el ¿no? presupuesto, ATN. pero claro, viste que el otro día habló Gustavo Sáenz y dijo, nosotros colaboramos todo bien, pero todavía no apareció nada. Entonces, Diego Santilli está ahí tratando de negociar, pero hay que ver si le dan recursos para ofrecer o no. Entonces digo, obviamente, escuchamos varios gobernadores que dijeron, sí, hay que hacer una reforma laboral, hay que avanzar en la modernización. Bueno, eso es lo mismo que decir nada. Claro. Porque la Claro. verdad es que después hay que ver la letra chica, ¿no? Para ver qué votan y qué no votan. Exactamente. Gaby, muchas gracias. Por Buenísimo, favor, Gaby. por Reaprendí. favor. Siempre muy interesante toda la información que trae Gaby Pepe y además creo que en este caso en particular casi que a partir de la coyuntura, pero también vive más allá de la coyuntura, ¿no? Un debate profundo sobre qué es una reforma laboral, qué implica, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, un placer. Muy bien, Gabriela Pepe, aquí en Crónica Anunciada. Vamos a una tanda y venimos que tenemos una columna que preparé yo. Así que quédense, por favor. Gracias. Bueno. No prendemos ni apagamos. Estamos todo el día con vos. Futurock.fm/comunidad. Asociate.